Un poco más cerca. Hoy más temprano les contaba que Perú es el país que, si hacemos el cálculo estadístico, frío, horrible, pero necesario, es el país que peor la está pasando, porque es el que en el cálculo de muertos por millón de habitantes encabeza el ranking mundial. Vieron que cuando se compara cantidad de muertos en un país y en otro, hay que tener en cuenta la cantidad de habitantes, ¿sí? Cuando se dice Chile tiene la misma cantidad de fallecidos que la Argentina. Sí, pero Chile tiene menos de 20 millones de habitantes. Nosotros tenemos más de 44. Bueno, si se hace la cuenta, Perú es por lejos el país que peor la pasa, junto con Bélgica. Que Bélgica es un país que no sé si porque tiene mayor marketing, poco se habla de este país europeo. Pero vamos a lo nuestro, ¿no? Que es Latinoamérica. Allí está Santiago Mariani, que es profesor de Ciencia Política de la Universidad del Pacífico. Pero por sobre todo, Santiago, sos un argentino que vive en Perú desde hace más de 10 años junto a tu familia. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Diego, buen día, me da mucho gusto estar conversando con ustedes desde Perú. Bueno, lo mismo digo yo. ¿Por dónde querés empezar? O sea, nos encontramos en un ascensor, veniste a la Argentina un ratito, bueno, ascensor grande tiene que ser para tener sana distancia, y te pregunto, ¿qué pasa en Perú? Mira, la situación aquí, si bien está muy complicada, pareciera ser que, a diferencia de lo que está sucediendo en el mundo, que hay rebrotes, pareciera ser que la situación en Perú empieza a mejorar desde un inicio que fue muy complicado y que generó, como bien estabas diciendo, una cantidad de muertos por millón de habitantes que nos pone lamentablemente en uno de los peores lugares del mundo. Claro, ahora está mejorando, ¿no? Pero después de haber dejado un desparramo tremendo. Las últimas semanas se está mejorando. Pero bueno, nos alegramos, por supuesto. Sí. Pero, ¿y qué fue lo que provocó? Porque sabemos, Perú, bueno, no deja de ser Latinoamérica, tercer mundo, nos incluimos, por supuesto, no tiene el sistema hospitalario que tienen en Europa. O sea que ya ahí arrancás con un nivel de dificultad bastante complicado, igual que gran parte de Latinoamérica, insistimos. Pero en Perú hubo más muertes todavía. ¿Se sabe por qué? ¿Qué falló? Hay varios factores, Diego. Obviamente que el sector de la salud es uno de ellos, donde la inversión había sido muy baja en los últimos años y décadas. Es decir, cuando empieza la pandemia, Perú tenía solo 100 unidades de cuidado intensivo. Ahora ha logrado mejorar eso, pero la situación era realmente paupérrima en términos de infraestructura de salud. Lo mismo en infraestructura de vivienda. Hay zonas de Lima, la Gran Lima metropolitana, lugares como San Juan del Lurigancho, que es uno de los distritos que tiene, como La Matanza, más de 1 millón de habitantes. Y en estos distritos la gente está en una situación muy difícil. Por ejemplo, no tienen una heladera en su casa, entonces tienen que salir diariamente al mercado a conseguir la comida que necesitan para sobrevivir y para sus familias, y eso los pone, digamos, en una situación de permanente riesgo, donde mantener la distancia social claro, fue, digamos, un lujo para pocas personas. Entonces esos componentes, digamos, estructurales del Perú generó que el contagio fuera mucho mayor que en otros lugares, claro, y el sistema hospitalario colapsó mucho más rápido. Es muy gráfico lo que contás, Santiago, esto de que gente que no tiene heladera, con lo cual ahí uno entiende por qué van a los mercados todos los días o 2 veces por día. Claro, nunca lo habíamos pensado de esa manera. También debe pasar algo similar con el tema de lavate las manos cada vez que puedas, con gente que no tiene agua potable. Hasta ahí es algo parecido a nuestras villas en la Argentina, que poca distancia, no tienen acceso a agua potable, etcétera. Diego, lo primero que nos dijo el gobierno fue lavate las manos. Y 1/3 de los peruanos y peruanas no tienen acceso al agua potable. Claro. Entonces, la situación, como podrás imaginar, es muy difícil de contener con una infraestructura que no tiene posibilidades ni siquiera de asegurarle a la gente agua potable. Y Santiago, y a nivel responsabilidad del gobierno, porque volvemos a lo mismo, ¿no? El tema del agua potable, capaz que le sorprende a una persona que vive en un país nórdico, pero un argentino, es decir, si nosotros también tuvimos algo parecido. Y sin embargo, volvemos a lo mismo. Esto de villas, gente sin agua potable, gente sin heladeras no es tan común, pero bueno, puede pasar en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en la Argentina, en Chile. Pero Perú, insistimos, la pasa todavía peor que el resto.
¿Y la responsabilidad del gobierno? No sé, testeos o lo que pasaba al principio cuando la gente llegaba de Italia o de los países donde había circulación. ¿Hay algo de eso? Porque tengo entendido que la imagen del presidente viene en picada. Sí, varios puntos ahí. Cuando estalló la pandemia, el Perú tenía un solo laboratorio con la capacidad de poder llevar adelante los testeos. Eso fue mejorando. Es por eso que Perú, al tener una situación tan precaria, desde el inicio generó medidas de rápida contención, cerrando fronteras, poniendo medidas muy drásticas. Pero estas medidas fallaron hacia adentro del Perú por esta situación de precariedad absoluta en términos generales del país. Volviendo a lo que te decía de las heladeras, no es simplemente algunas familias, 70% de los peruanos y peruanas no tienen hoy una heladera donde poder mantener unos alimentos y evitar, digamos, tener que salir diariamente a los mercados. Entonces, la coyuntura peruana en esta pandemia ha evidenciado las carencias estructurales que tiene un país que logró en los últimos años una cierta estabilidad macroeconómica, pero que no hizo las inversiones necesarias, y ahí un poco va la responsabilidad no solo de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores, que teniendo una mejor situación en términos macroeconómicos, el Perú se quedó sin hacer las inversiones que se necesitaban para que el país fuera mejorando estructuralmente. Santiago, hablabas recién del caso de Lima en particular. Mañana juega River en Lima, el miércoles juega Racing. ¿Cómo toma la gente allí de Lima quizás estas cosas que refieren más a lo que era la vieja realidad? Bueno, el Perú es un país futbolero, igual que la Argentina, pero van a tener que, digamos, acatar las medidas de distanciamiento, las medidas que hay que todavía son duras, porque la libertad de movimiento está bastante restringida, aunque sabemos que esa realidad, bueno, en los sectores más vulnerables no lo pueden acatar por las razones que estaba explicando. Claro. Pero bueno, será un fútbol que tendremos que ver por televisión. Seguro. Clarísimo, Santiago. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Cuando quieran, Diego, desde aquí un abrazo para todos. Bueno, un abrazo para vos también y para tu familia. Bueno, recién al final le estábamos preguntando a Santiago, ¿no?, acerca de estos partidos de Copa Libertadores que se van a jugar en Perú. Sí. Ya que estamos...